Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantados de encontrarnos con ustedes. Arrancamos esta semana, penúltima semana entera del mes de febrero, previa al puente del Día de Andalucía, semana que nos va a traer intensidad informativa, pero nosotros lo hacemos hoy. Queríamos invitar al salón de estar de su casa en la primera entrevista de esta semana a una de esas personas con las que ustedes van a estar muy a gusto, porque nuestro invitado de esta noche tiene una enorme virtud. Y es que, entre otras, es que hace estar muy a gusto a la gente con la que se encuentra, con la que está a su lado, con la que charla un rato. Es dueño de una conversación apasionante, escribe como Los Ángeles y sobre todo es capaz de conectar eso que escribe con lo que todos en algún momento hemos vivido en nuestra vida. Nos identificamos con lo que nuestro invitado de esta noche escribe casi a diario, o bien en las páginas de los periódicos en los que colabora, que ahora se los contaremos, o bien en sus trabajos para luego publicarlos como novela, como relato o como ensayo. Tiene otra enorme cualidad, y es su cercanía, como les decíamos, su proximidad, el saber observar la vida, los elementos más sencillos de la vida cotidiana y elevarlos después a la categoría de relato, de artículo o de novela. Y eso, créanme, que es muy difícil. Con un sentido del humor envidiable y con una visión crítica de la vida también más que importante. Es un personaje enormemente comprometido con lo social. En definitiva, estamos hablando de Andrés Cárdenas Muñoz. Don Andrés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. De La Carolina, de Bailén, perdón, bueno, de Bailén. Está cerca. Periodista desde siempre, bueno, desde siempre como profesión, pero antes de que Andrés empezara a ejercer el periodismo fue un poco de todo: pintor de brocha gorda, ayudó a su padre en el negocio de la funeraria en su pueblo. Andrés fue un niño feliz, ¿no? Sí, yo creo que sí. Parece que es un mito eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero para mí no es un mito. Yo creo que aquella época de mi infancia fue terriblemente feliz porque caí en una familia que bueno, que todos los miembros nos queríamos mucho y que no teníamos graves problemas, y entonces aquella infancia en la calle haciendo juegos de lo que no se hace hoy, por suerte o por desgracia, no sé por qué, pero bueno, el caso es que salíamos a la calle, era nuestra, y yo recuerdo pues ser muy feliz jugando con mis amigos de la calle de Desengaño, porque yo nací en una calle de Desengaño. Luego, fíjate, me mudé a la calle Amargura, Desengaño y Amargura. Fíjate, yo creo que si salgo buena persona porque Dios quiere, porque obligación no tengo, ¿no? Pero luego, fíjate, parece, y mi tercera calle se llama Vista Alegre. Y ahí ya cambió la cosa. Evolucionaba mejor. Evolucionó claramente. mucho. Además, mi padre me decía, niño, ya hemos... Y aquí yo creo que vamos a ser mejor todavía, ¿no? Y la verdad que en esas tres calles, que son los puntos cardinales de mi infancia, fui, pues, bueno, un niño que no tenía preocupaciones, como éramos los niños también antes, ¿no? Yo creo que también los niños de ahora son así, lo que pasa es que ya están más engalgados con las nuevas tecnologías y tal, pero nosotros éramos felices a nuestra manera. ¿De dónde le viene, Andrés, la vocación, las ganas, la aventura de escribir? Pues mira, lo he dicho en varias veces, lo he escrito a mí, como todos los niños de aquella infancia, pues leíamos muchos cuentos de los tebeos, aquellos clásicos del Capitán Trueno, el Jabato, el Aguilucho, Roberto, el Caza y Pedrín. Yo me los devoraba, ¿no? Las hazañas bélicas, todo eso, yo me los devoraba, incluso los Pumbia, estos que había, el Mortadelo y Filemón, todo eso me lo bebía mucho. Es más, nos los cambiábamos entre los amigos, ¿no? y siempre estaba leyendo esa. Hasta que di una vez un amigo de mi padre, en el que dijo, niño, tú ya lees muy poco. Si tú vente por mi casa, que vas a leer cosas un poco más serias. Yo ya, pues, no sé, 11 o 12 a 13 añillos y tal, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a conocer la literatura gracias a ese hombre, y en el que me daba toda la semana, o me decía, me daba un cuento, ¿no? La Isla del Tesoro, o pues, los de Julio Verne, que era muchísimos que tenía, todo. Y cada vez me daba una semana, me daba uno, y a veces extrañaba, ¿ya te lo has leído? Y me hacía que me contara
el libro, ¿no? El argumento del libro, y cuando comprendía que sí, que lo había leído, me daba otro, ¿no? Y aquello dije, pues yo quiero ser escritor, a mí me gusta esto de escribir y contar historias y tal, ¿no? Claro, lo que pasa es que por entonces no había ninguna carrera que fuera, era lo más parecido. Oye, pues mira las ofertas que había de la universidad y lo más parecido era periodismo. Digo, pues voy a hacer periodismo. Y entonces esa fue un poco la afición en la que yo quería, esas ganas de llevar al papel mis pensamientos o mis inquietudes o una historia. Eso pues me nació ahí, prácticamente en la adolescencia, en la más joven adolescencia, ¿no? Estudia periodismo y Andrés trabaja en el diario Jaén, sí, en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Jaén, en el diario Ideal, es responsable de comunicación del Colegio de Médicos, escribe sus columnas también en Granada Hoy, incluso en los periódicos del Grupo Yolí. Andrés, ¿cómo recuerdas tu primera publicación en letra impresa? Uy, con mucha... Fíjate que a mí empiezo a escribir cuando termino, gracias a Dios antes había más posibilidades de trabajar que ahora, ¿no? Entonces cuando termino tengo hasta 3 ofertas, tres posibilidades de irme a trabajar. Me acuerdo perfectamente, uno era el Heraldo de Aragón, que había hecho yo una especie de currículum, otro era Radio de Guadalajara y otro el diario Jaén. Entonces el diario Jaén, por supuesto, lo elijo no porque estaba más cerca de mi casa y porque yo ya me había hecho novia y digo, bueno, por lo menos más cerca estoy aquí, ¿no? Y en el diario Jaén fue mi bautismo. Empecé yendo, pues bueno, como una especie de becario, aprendí, se puede decir, ¿no? Me acuerdo que empezaba con hacer cartas al director, las cartas al director antes, había veces que había mucho más espacio que las cartas que rellenaba, entonces yo tenía que llegar las cartas al director. Y otra cosa que se me daba muy bien era la necrológica cuando se moría, y yo pues no sé si era porque mi pasado de mi padre funerario y tal, pero escribía necrológica. Ese fue un poco el comienzo, hasta que llegó un director allí que se llamaba Carlos Briones y me dio la posibilidad de recorrer, por aquellos entonces estamos hablando de los años 79, 80, por ahí todavía, la gran emigración del campo a la ciudad se estaba dando casi más que ahora, lo mismo. Yo creo que ahora se habla mucho de la España vaciada o de la Andalucía vaciada, pero antes era igual, las aldeas y los pueblos se quedaban totalmente vacíos porque se iban a la emigración. Entonces había muchas aldeas de Jaén, porque a mí era lo que me interesaba al director era que relatara un poco cómo era la vida en esas aldeas que se estaban quedando vacías, ¿no? Entonces estaba pues todas las aldeas de Jaén, me recorrí muchísimas, empezando por arriba, Santiago de la Espada, pues luego bajaba hasta llegar aquí a Sierra Mágina, Alcaudete, Alcalá de Real, todas las aldeas en las que había muy pocos habitantes, en algunas 2 habitantes, 3 habitantes, y hablaba de ellos, cómo era su vida, qué es lo que contaba. Entonces aquellos reportajes que se publicaban a doble página en el periódico Jaén, yo las tenía que mandar, donde era un recorrido que a mí me dieron un Panda. En el Panda estuve 4 meses durmiendo, porque allí dormía, o sea que para que no me costara mucho el dinero y tal, yo dormía allí, me hacía mis propias fotos y una máquina de escribir que me dieron, y yo allí cuando tenía un minuto, o sea, una hora de descanso, lo que sea, a las 4 o las 5 de la tarde me ponía a escribir, o en algunos sitios, tenía un cajón de madera en pleno campo, o en la casa de alguien, yo escribía mi reportaje, mi crónica, y se la mandaba por correo al diario Jaén, que podía pasar que llegara, que no llegara, y la foto, me acuerdo que claro, echaba la foto y yo le mandaba el carrete, el rollo del carrete sin revelar, y lo revelaban así. Yo no sabía ni muchas veces las fotos que habían salido. Y la verdad que fue un trabajo era agotador, pero también muy ilusionante, ¿no? Me gustaba mucho escribir, y lo hacía aquello y tal, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que aquel trabajo lo presenté a un premio, el premio de la Caja de Ahorros. Premio Literario Jaén. Premio Literario Jaén, que era un libro sobre de viaje, y yo hice un libro de viaje y lo presenté al diario, a los premios Jaén de viajes, de los libros de viaje. Y estaba en el jurado de ese premio, me acuerdo, Julio Grosso, Tico Medina, Julio Grosso es un compañero nuestro, Alfonso Grosso, el novelista Alfonso Grosso, estaba Tico Medina, estaba, novelistas
destacados y gente de la literatura muy destacada. Y el periodista que había era Melchor Saiz Pardo, que era el director del diario Ideal de Granada. Entonces, a él le gustó lo que yo hacía y pasó un tiempo, ¿no? Pasó un año. En esos años me fui cuando empiezan las primeras elecciones democráticas al Ayuntamiento. ¿Y cuando te vas al Ayuntamiento de Jaén? Ya me voy al Ayuntamiento de Jaén. Y estando en el Ayuntamiento de Jaén, que llevaría, pues no sé, un año, 8 o 9 meses o 10 y tal, es cuando recibo la propuesta de Melchor Saiz Pardo, porque en Granada nacía un periódico que se llamaba Diario de Granada y él intentó rejuvenecer un poco la redacción en el Diario de Granada. Iba a haber personas muy jóvenes y tal, con empuje, y él fue cuando eligió una panoplia de periodistas y entre ellos estaba yo. Fui y ya está. Andrés, ¿y algo parecido a lo que hiciste con aquel Jaén de las aldeas vacías, lo hiciste aquí también en Ideal? Sí. Porque Melchor me dijo, oye, algo parecido quiero yo que me hagas por aquí, por Granada. Me mandó a la costa el primer verano que estuve en la costa, y entonces yo pues iba también a los pueblos, ya en plan mucho más, no sé, te voy a decir, si no más moderno, sí un poco más, lo otro eran casi tragedias lo que hablaba, y esto era un plan más lúdico, ¿no? Personas que se iban a la playa, pueblos que estaban lejanos, Gete, Otiva, todo eso un poco es lo que hice al principio en el Ideal, y luego ya me hice tan eso que estuve muchos veranos yendo allí y me mandaban ya hasta los responsable de cultura del periódico. Sí. Y Andrés, estamos hablando, tú ya has Granada en 1982. Sí, claro. 82. Una yo época... llego a Granada el día que la Virgen estaba llorando. La Virgen lloraba en San Juan de Dios. Sangre, en San Juan de Dios. Que no me pudo recibir Melchor y me dijo, oye, estamos muy liados, espérate aquí 2 o 3 días y luego te recibo, ¿no? Yo estuve dando vueltas por Granada esperando a que Melchor me recibiera, ¿no? Y estaba muy liado porque aquello fue, no sé si la te Virgen acuerdas, de las Lágrimas, perfectamente. ¿no? El 13 de mayo, que yo llegaba, preguntaba, digo, porque yo ya al tercer día yo ya estaba harto y yo digo, a ver si no estaba llorando sangre, o si está llorando lágrimas por mí, ¿no? Bueno. Y yo también recuerdo aquella época, Andrés, como... no porque cualquier tiempo pasado fuera mejor, sino porque fue un momento fascinante del periodismo en Granada, con unos nombres emblemáticos, maestros de periodistas, escuela de periodismo. Granada tenía un peso específico dentro del periodismo andaluz enorme. Sí, y además que coincidió con la transición política, había unas ganas de escribir y de hacer cosas... no sé, con la libertad aquella que se podía escribir por entonces, ¿no? Hubo una ebullición tremenda, empezaron a salir medios de comunicación, se creó Canal Sur un poco más tarde, en fin, que había casi trabajo para... Tuvimos... hablo en plural porque tú estuviste también... Y además recién llegado también. Y además recién llegado. Tuvimos oportunidad de hacer lo que nos gustaba y lo que queríamos. Además teníamos esa ilusión con los políticos, con las instituciones, con la sociedad civil, de buscar unos nuevos tiempos y tal, ¿no? Y la verdad que aquello fue una etapa muy bonita, muy ilusionante para un medio para un informador. Y luego habíamos caído en Granada, como bien dice, en donde había, bueno, pues verdaderas personas que eran, pues no sé, muy importantes dentro del periodismo, y lo han sido muy importantes. Me estoy acordando, por ejemplo, de Antonio Ramos, de Antonio Checa, Godoy, Manolo Gómez Cardeña, Francisco Macho, Rafa Guerrero, en Ideal incluso, Miguel Martín Romero, sí señor, María Victoria, que era la única que teníamos, la única chica que estaba, casi la única chica. Entonces éramos personas que teníamos un espíritu abierto tremendo y con ganas de trabajar y hacer cosas como se hacía por entonces, ¿no? Que se hacía con una ilusión tremenda y con ganas de trabajar. Y la carrera, porque al final Andrés es periodista porque le gustaba escribir, y la carrera de creador literario de Andrés va prácticamente paralela. Yo no sé si he contado bien, pero cerca de 20... 20 títulos. 20 títulos. El próximo, no se lo pierdan ustedes, el próximo día 6, en la Biblioteca de Andalucía, no sabemos la hora, pero puede que sea a las 7:30 o a las 8, presenta El secreto del practicante, que es una novela
basada en un suceso de su pueblo que él lleva a las páginas literarias, como casi también ha sido una especie de hilo conductor en tu carrera literaria, ¿no? ¿Te ha gustado mucho hacer ese tipo de cosas? Sí. Yo tenía claro una cosa, el periodismo era lo que me alimentaba el cuerpo, se puede decir. Yo, por entonces, los medios de comunicación pagaban dignamente a los periodistas. Yo casi nunca me he quejado del sueldo porque bueno, creía que estamos muy bien, vivíamos de eso y vivíamos dignamente. Pero la literatura no da dinero, o sea, tú haces novelas porque te gusta. Una novela te puede vender, no sé, 400, 500 ejemplares, eso no da nada, ¿no? Entonces, el periodismo me alimentaba el cuerpo, como yo he dicho alguna vez, y la novela, la ficción y tal, pues me alimentaba el alma. Y entonces pues iba muy paralelo. Los momentos que... yo es que soy una persona, un insomne, quiero decirte que me levanto muy temprano y muchas veces no sabía lo que tenía que hacer. O sea, lo que hago desde las 5 o las 6 de la mañana que me levanto hasta las 9 o las 10, pues me puedo escribir. Entonces he llegado paralelamente mi vida al entonces a lo que me gustaba a mí, por ejemplo, ficcionar la realidad o hacer cosas que no te permitía el periodismo. El periodismo te puede dar, pero tú sabes que los periodistas, bueno, pues tenemos que ser más en base a los hechos, nos podemos y tal. Entonces ese punto de literatura, de ficcionar un poco los argumentos, es lo que me daba la literatura. Y efectivamente he hecho... pues no sé cuánto habrá, pero sí, que la veintena seguro, entre novelas históricas, ensayos, libros de viaje, en fin, yo creo que sí, que llegarán a esa altura. Andrés, yo sé que es muy difícil pedirle a un autor que elija una obra. Yo no te pido que le hagas una obra, pero ¿de cuál te sientes más satisfecho? ¿Cuál dices, jo, esta es la que más redonda me ha quedado? A mí me ha quedado varias, bueno, yo creo que me han quedado varias redondas, pero ¿por qué no decirlo? Pero hay una que esa se vende todavía y se vende muy bien, que es la que... Hay una novela histórica que se llama Luna de Octubre, es sobre el naufragio de la Herradura, porque, como bien sabes, yo veraneo y paso gran parte del verano y tal, lo paso en la Herradura, donde tengo allí una casa, ¿no? Entonces, un día pues me enteré a través de un poeta, porque esto la gente no lo sabía mucho, que había en la Herradura hubo un gran naufragio donde murieron 5.000 personas, y la historia apenas se ha ocupado de eso, entre otras cosas porque porque el rey Felipe II, perdón, no quería decir que aquello no habíamos quedado sin escuadra naval, ¿no? Entonces aquello se ocultó mucho y al final se sabe muy poco. Hay una profesora de la universidad que se llama Maricano Encalero, que escribió un ensayo sobre eso, y yo lo que hice, lo único que hay es unas palabras que dice un tal Martín de Figueroa, que era un grumete que escribió al final de su vida lo que fue la batalla el naufragio de la Herradura. Eso me sirvió a mí para inventarme una historia. Hombre, todo basado en hechos reales, pero los personajes también son reales, existieron. Claro, lo que como nadie sabe lo que pasó realmente, pues ahí te permite un poco darle a la imaginación y dar a ficcionar un poco aquello. Y la verdad es que esa me salió muy redonda. Yo creo que incluso adopté el lenguaje del siglo XVI, estuve leyendo muchas novelas históricas sobre esa época, estuve leyendo mucho sobre la vida durante el reinado de Felipe II, en fin, que estuve muy documentado, me costó mucho trabajo, pero al final estoy muy contenta de ella. Y luego, bueno, sí, yo creo que con todas, que sí, es verdad. Son tus criaturas. Como decía mi madre, a ver, que si dedo tienes 5 hijos, ¿qué dedo me corto que no me duela, ¿no? Pues igual, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, claro. dejaos de pollas, vayamos a pollas y Manual del perfecto Malafollar. Sí. Son dos obras desternillantes de Andrés que le han llevado a Nueva York, incluso, sí, ¿no? Sí. Por la de... Cuando se publica Dejaos de pollas, vayamos a pollas, que es un libro en el que bueno, yo lo que hago es, de alguna manera, ese latiguillo verbal que tenemos los granadinos, que metemos la polla en cualquier conversación, en cualquier sitio. Entonces eso es de, esto ya está en la polla, esto es la polla, esto para mi polla, en fin, claro, es una palabra que, bueno, que no hace falta que los granadinos digan que eso está ahí, ¿no? Entonces, escribí un ensayo, un libro que se llama Dejaos de pollas, vayamos a pollas,
Y aquello, había una peña, que es la peña de Malafollás Granadinos en Nueva York, que es una peña, ya ha muerto el presidente, ya casi eran muy mayores y prácticamente ya no queda nadie, queda nada más que uno que se llama Ramón García, que vive en Washington. Pero bueno, ellos se reunían y hablaban de Granada, porque bueno, había gente importante, ¿eh? Había alguien trabajando, era un cocinero de la Casa Blanca, que era de Atarfe, estaba Antonio Moreno Venegas, que era el vicepresidente del Manhattan Bank, que era un tío muy importante, este era el presidente, ¿no? Se llamaba Peña de Malafollás Granadinos en Nueva York. Me invitan a Nueva York para que les hable un poco del libro. Iba a dormir incluso en la casa de uno, de Antonio Moreno, y me dijo, tú te vienes a mi casa, y no te preocupes con los gastos, que corremos con ellos, los gastos con ellos. Pero mira, pasó el tiempo y este Antonio Moreno era muy amigo de una persona que para mí fue muy querida, se llamaba Rafael Barranco, que este era mi amigo, y dice, oye, he pensado que te vas a Nueva York, ¿por qué no organizamos una especie de viaje organizado con muchas personas, con varias personas que vayan allí? Y nos fuimos 40 y tantas personas, nos fuimos a Nueva York a hacer las primeras jornadas de la Malafollás en Nueva York. Fue muy divertido y yo creo que la excusa era... Lo que gustaba era Nueva York, las jornadas duraron un día, los 7 días siguientes era por ver Nueva York, ¿no? Que eso era... Andrés ha sido 2 veces, bueno, es en la actualidad presidente de la Asociación de la Prensa de Granada, para recuperar una entidad que se había perdido y que esta ciudad había tenido con una importancia muy relevante durante mucho tiempo. Bueno, pues Andrés se ha embarcado ahora a intentar recuperarla con un grupo de gente para ver si la gente joven del periodismo es capaz no, tiene ganas y se pone a ello, porque capaz es con toda seguridad de tirar para adelante con ella, pero anteriormente también fue presidente del colectivo más importante de los periodistas granadinos. Andrés, lo hemos hablado algunas veces, sí. ¿El periodismo está viviendo una época muy difícil? Muy difícil, sí, la peor, yo creo que es la peor desde que yo tengo uso de razón, desde que yo trabajo en esto, ¿no? Yo fui presidente en el año 1990, 92, 4 años, del 90 al 94. Me acuerdo porque me pilló los factos del 1992, me pilló siendo presidente. Y la verdad era un colectivo muy amplio, un colectivo muy ilusionante. Allá estábamos, no sé, 200, 300 periodistas, tú también lo puedes saber. Pero bueno, pero por H y por B, bueno, pues aquella asociación de la prensa desapareció hace unos años. Bueno, y Granada se quedó como la única provincia en España que no tenía asociación de la prensa. Entonces hubo un grupo de periodistas ya veteranos y tal que contactaron conmigo y pensamos en de alguna manera ponerla en marcha otra vez de ese colectivo de periodistas, ponerlo otra vez en vigencia. Y se consiguió hace un par de años por ahí que presentamos los estatutos. Luego llegó la famosa pandemia esta que nos dejó en dique seco durante 2 años, y después de esto pues ya hemos tenido nuestra asamblea y tal, y lo que intentamos, que es nuestro deseo, es que se hagan cargo personas más jóvenes y en activo de esa junta directiva, incluso de la presidencia de la nueva Asociación de Periodistas de Granada. ¿Qué es lo que pasa? Y tú lo sabes bien, que esta profesión, como bien decía, pasa por momentos en que son difíciles, donde hay unos sueldos bajos, donde hay media jornada que se convierten en muchas horas, donde cada día hay menos personas debido sobre todo a la irrupción de Internet y a los nuevos medios de comunicación que están existiendo, que son los digitales. Se paga mucho menos. Cuando antes te decía que soy de la última generación donde se pagaba dignamente, eso ya no pasa. Ahora mismo a mí se me caen los palos del sombrajo cuando oigo que a un chaval joven le están pagando 500, 600 euros, lo que yo cobraba hace 32 años. Lo mismo en pesetas que lo que yo cobraba. Entonces, dice, ¿en qué hemos avanzado, no? Y no hemos avanzado en casi nada. Yo creo que
Ya lo he dicho varias veces, los medios de comunicación no han sabido de alguna manera atajar la avalancha de Internet. Se creían ellos que la publicidad iba a ser lo mismo que la publicidad de antes, ¿no? Por ejemplo, y ahora que estamos, pues hay periódicos que están en crisis, con bajada mucho menor que hace muchos años. ¿Quién lleva hoy un periódico debajo del brazo? O sea, que antes, no sé si te acuerdas, que cuando cualquier persona iba con su periódico, los domingos iba la gente en los kioscos, montones del país, del mundo, del diario 16, de Ideal, ¿no? del diario de Granada. La gente casi toda compró un periódico. Y hoy, por desgracia, eso no pasa. Y en las radio y televisiones, igual, que se nutrieron de plantillas para hacer informativos locales, para hacer programas especiales y tal, eso poco a poco ha ido mermando la capacidad de estar en Granada, informativamente en Granada. Pues se nos ha pasado en un soplo. No me digas, estos 25 minutos. Pero yo sí quiero que sea Andrés quien despida esta entrevista. Le recordamos que el próximo día 6 en la Biblioteca de Andalucía presenta su último trabajo, El secreto del practicante. ¿Con qué te queda de todo esto, Andrés? Bueno, pues me quedo con la esperanza de que cambie esto alguna vez, porque yo también de vez en cuando necesitamos ser optimistas, necesitamos la confianza en el futuro. Yo creo que esta profesión, porque lo importante, lo que se están dando ahora, las noticias falsas, Internet está lleno de cosas y tal, la gente no sabe exactamente lo que es verdad o mentira. Yo creo que esto va a ser una burbuja que se va a explotar algún día. Yo creo que el periodismo como tal, seguirá existiendo, el periodista serio, el periodista riguroso, yo creo que seguirá existiendo, sea el canal que sea para difundirlo, para decirlo, ¿no? Y yo creo que la gente, o espero que la gente se dé cuenta alguna vez de que hay un periodismo que vale la pena y que no es el que te dice en cualquier cosilla de Internet o cualquier red social que te lanza unos bulos. Los bulos están a la orden del día, las noticias falsas están a la orden del día. Y yo creo que esta profesión, como está pasando ese mal momento, yo creo que llegará el momento en que otra vez la población, la sociedad, se dé cuenta de que vale la pena tener periodistas bien informados y periodistas dignos de esta profesión. Andrés Cárdenas, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y como siempre estoy... Y tiempo tendremos de seguir charlando, porque esto se nos ha pasado muy rápido. Ustedes no se nos vayan, porque continuamos aquí en 7 Televisión. Les dejamos ya con nuestros compañeros. Gracias y hasta mañana.